Hola compañeros, mi tema es tentativa y me tocó la fase externa, el segundo paso, que es la fase externa, con sus pasos, que son la resolución manifestada, actos preparatorios y la ejecución. Ok, primero que nada voy a explicar qué es la tentativa y qué es el iter criminis. Primero, el iter criminis es el conjunto de actos sucesivos para realizar un delito como tal. La tentativa es un delito imperfecto y que por sí mismo no constituye un delito autónomo. Depende para su existencia del tipo de delito que la originó. La tentativa aparece cuando el sujeto ha realizado todos los actos encaminados para la consumación del delito y este no se presentó por causas ajenas a su voluntad. Por consiguiente, las prescripciones relativas a la tentativa son dependientes a su relación con un tipo penal concreto. La tentativa lo vamos a ver como tal en uno de los pasos de la fase externa, que es el último paso, me parece, que es en la ejecución. Pero bueno, se los voy a explicar más adelante. Bien, en la fase externa, en esta fase se materializa la voluntad delictiva. Va desde la simple manifestación de que el delito se realizará hasta la consumación del mismo. En esta fase el delito cobra vida, deja de ser pensamiento para convertirse en acción. Como tal, sí se manifiesta por medio de la palabra o hechos. A comparación de la fase interna, en el primero de sus pasos, que es la ideación, que es donde se origina la idea, en la fase externa más que originarse la idea, se plantea y se dice. Ok, el primero de los pasos de la fase externa es la resolución manifestada o la manifestación de la idea delictiva, que en esta fase se llevan a cabo actos y acciones que no causan un daño objetivo y que se expresan en la determinación de cometer un delito. Esta fase no tiene trascendencia jurídica, ya que solo se manifiesta la voluntad de delinquir, pero mientras no se cometa el ilícito no se puede castigar al sujeto. El que sigue son los actos preparatorios, que son aquellos que se presentan con anterioridad a la ejecución del delito y que están dirigidos a facilitar su comisión. Estos actos se encaminan ya a la realización de un hecho delictivo como tal, pero aún no suponen el comienzo de la ejecución del mismo. En principio, los actos preparatorios no son punibles, salvo cuando en forma independiente constituyen delito. Ok, aquí es como que ya se planea como tal este delito. Pongamos de ejemplo la privación de la libertad o el secuestro, que es cuando pues ya se ha pensado como tal, ya se ha hablado de que se quiere cometer este delito. Aquí en esta segunda etapa, digamos, o fase de la misma fase externa, que son los actos preparatorios, vienen como subtemas, en donde pues se habla un poco más o se explica más a detalle lo que se quiere hacer. El primer como subtema de estos actos preparatorios es la conspiración, que existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Tiene que consistir en una decisión firme de contribuir a la ejecución en condiciones de coautor de un delito concreto. La siguiente es la proposición, que es cuando se invita a dos o más personas a participar en este acto ilícito.
Como ya lo decía, existe cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. El que ha resuelto cometer el delito e invita a otros a ejecutarlo, siendo esta proposición aceptada, sería sancionada como inductor. Se exige que quien propone haya decidido cometer el delito, pero no ejecutarlo, ya que la invitación se dirige a que otros ejecuten la acción delictiva. Pues sí, como lo decía al principio, aquí es cuando pues el autor intelectual, digámoslo así, invita a estas personas a participar en el delito. Pongo de nuevo el ejemplo de privación de la libertad. No sé, una persona ha decidido secuestrar a un político o una persona importante de un medio, y pues como obviamente es una persona importante, no puede como tal llevar a cabo él solo delito. Entonces aquí es pues cuando invita a más personas, les dice que pues se van a ganar una buena cantidad de dinero, sin embargo pues que tienen que hacer o seguir un proceso, etc. Y la última fase de la fase externa, que son los actos de ejecución o la ejecución de todo esto, que son aquellas en que el sujeto comienza la ejecución del delito independientemente que se termine o no produciendo, es decir, que sea consumado parcial o totalmente, o que se quede en tentativa del delito, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Consiste en la realización de los actos que dan origen propiamente al delito. Con carácter general, los actos de ejecución son punibles en el derecho penal. Se pueden presentar dos situaciones, tentativa y consumación. La tentativa, como ya lo decíamos en un principio, es un delito imperfecto y que por sí mismo no constituye un delito autónomo. Depende para su existencia del tipo de delito que la originó. Para que exista se requiere que la ejecución de los actos materiales vayan dirigidos a la comisión de un ilícito penal, pero sin llegar a la consumación por circunstancias propias o ajenas a la voluntad del sujeto. De modo que no se produce resultado delictivo. Existen dos tipos de tentativa, la inacabada y la acabada. La inacabada, que es cuando el sujeto suspende por propia voluntad los actos de ejecución que consumarían el delito, generalmente no es punible. Y la tentativa acabada, que es cuando el sujeto activo realiza todos los actos de ejecución tendientes a la producción del resultado antijurídico, pero por causas ajenas a su voluntad, este resultado no se lleva a cabo. En este caso sí es punible. Y el delito consumado, que es cuando obviamente se consigue el resultado de la acción antijurídica, teniendo como consecuencia la imposición de una pena.